a cada uno de los hermanos y amigos en esta hora que el Señor nos regala para una vez más llevarles a ustedes un tema sumamente interesante, que es la continuación de lo que es el punto 9 de las doctrinas fundamentales, lo que es el ministerio. Dentro del ministerio hemos estado tratando varios acápites en este su programa La Biblia en tu hogar, con su hermano y amigo Domingo Rodríguez, pastor. Hoy estaremos tratando sobre lo que es la respuesta al llamado, o el propósito del ministerio y la respuesta al llamado. Estuvimos compartiendo en transmisiones anteriores sobre lo que es las características del llamado y tipos de ministerio. Hoy ya vamos a estar tratando sobre lo que es el propósito del ministerio y la respuesta al llamado. Pero quiero leer en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quiero pues leer el verso 7 porque me llama mucho la atención para poder entender el verso 8. Y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Quiero leer también Efesios capítulo 4, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos por estas tus palabras que nos permite estudiar en esta noche. Te rogamos, Señor, que nos dé la sabiduría, que nos dé la capacidad de poder explicarlo, y que aquellos que reciban esta reflexión, este estudio, puedan ser llenos de tu presencia y sientan la ansiedad de continuar investigando y estudiando más, de tal manera que haya liberación, sanidades, y que tú salve y reconcilie a aquellos que por esta tu palabra pueda dar fortaleza a cada ministerio. Amén. Bien, amados, en esta hora pues quiero compartir con cada uno de ustedes y quiero que por favor traten de compartir con sus amigos, con sus hermanos esta transmisión, y que sean edificados aquellos con quienes tú puedas compartir esta transmisión. Por favor, compártelo a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tus amigos, a hermanos de la iglesia, a todo cuanto tú puedas compartirlo. Por favor, comparte esta transmisión y que seamos todos edificados. No deje de poner amén. No deje de poner amén, es importante. Al usted poner amén, puedo ver su nombre
que queda en la transmisión. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, porque Dios ha de bendecir su casa y su vida. Bien, amado, estuvimos leyendo el capítulo 6 de Isaías, pero es brillante. Yo le exhorto a que cada uno de ustedes pueda leer el capítulo 6 de Isaías. Es la visión y llamamiento de Isaías. Es la visión y el llamamiento de Isaías. Así que les recomiendo involucrarse en la lectura de Isaías. Al hablar del llamamiento de Isaías, nos encontramos que este llamado acontece en el año en que murió el rey Usías. Así dice el verso 1: y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El verso 5 nos dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Pero ¿por qué Isaías dice que hay de él? ¿Por qué muerto? Dice, porque siendo hombre inmundo, de labios, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tienes labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Entonces ahí cuando el verso 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y aquí entonces que el verso 7 dice, y tocando sobre él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¡Wow! Sea Dios glorificado. ¡Qué llamamiento tan bonito! ¡Qué llamamiento tan extraordinario! Y es lo que en esta hora quiero sembrar en tu mente, en tu corazón, que el llamado que Dios te has hecho, o el llamado que Dios te está haciendo, no es un llamado cualquiera, no es un llamado en el que tu vida queda igual. El llamado que Dios te hace es porque vas a cambiar y vas a transformar todo tu ser. Cuando hablo de que hay un cambio de todo tu ser, esto tiene que ver con lo que es tu cuerpo, alma y espíritu. Y si tu cuerpo, alma y espíritu son cambiados, son transformados por la presencia del Espíritu Santo, significa que la inmundicia ya no tendrá lugar,
porque eso fue lo que el serafín le dice a Isaías cuando dice: yo paso carbón encendido por tus labios. Lo tocó y dice: ya no hay inmundicia, porque he quemado la inmundicia en tu labio. ¡Wow! Ya no salen palabras que puedan molestar la presencia de Dios. Ahora salen palabras de alabanza, adoración y exaltación a Dios. Sea Dios glorificado por los siglos de los siglos. Entonces, amado, encontramos que nos sigues hablando en cuanto a lo que es la respuesta del llamado. Encontramos otros personajes a quienes Dios llamó también. Ya lo de Elías fue, lo de Isaías fue en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, aparece un personaje llamado Jesús de Nazaret. Y este hace un llamado a Pedro y Andrés. Son estos hermanos. Dejaron esto las redes y siguieron a Jesús. Porque Jesús le dijo que dejaran sus redes, que dejaran la pesca, porque ahora se convertirían no solo en pescadores de peces, sino en pescadores de hombres. Ahora ya no van a tirar la red en la mar de las aguas, sino que ahora van a tirar la red en el mar del mundo, para así poder traer esas almas en las redes, o en la red que es Cristo, en la red que es la palabra de Dios. Entonces estas almas vienen atrapadas por la palabra de Dios. Digo atrapadas porque vienen a entrar dentro del arca, vienen a entrar dentro de la red, y ahí usted y yo llevamos el mensaje, le predicamos a las personas. Las personas son captadas, son impactadas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ese es nuestro trabajo. Entonces, Pedro y Andrés dejaron sus redes, inmediatamente siguieron a Jesús. De igual manera, el apóstol Pablo fue llamado, un encuentro que Pablo iba a perseguir a los cristianos. Era un perseguidor de cristianos, el apóstol Pablo, porque él no quería esa nueva religión, esos nuevos cristianos. Y él se empecinó recibiendo órdenes de los principales, de los gobernadores y también de los sacerdotes de aquel entonces. Y aquí entonces que él perseguía a los cristianos, le daba muerte, lo encarcelaba, lo golpeaba. Pero en una de esas misiones que Pablo tenía de perseguir a los cristianos, se le aparece Jesús. Un resplandor lo deja ciego y lo tumba de su caballo, o queda ciego totalmente. Entonces le escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, que cuando las personas se están persiguiendo, maltratando o dando muerte a un cristiano, lógico que el cristiano que está sufriendo el embate, pero le está haciendo daño, es al mismo Cristo, porque dice la palabra que nosotros somos cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo como iglesia.
Entonces encontramos que Pablo abandona su antigua vida para convertirse en siervo de Cristo al evangelio, que significa buenas noticias o buenas nuevas de salvación. Aquí encontramos es el llamado, la respuesta del llamado que se hace. Comenzamos con Isaías cuando dice, heme aquí, Señor, aunque este heme aquí, Señor, hay muchos pensadores de la teología que dicen que fue Jesús que dijo, heme aquí, pero yo lo que he podido leer es que dice que fue Isaías que dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces ahí el serafín, el Señor, le dio las directrices a seguir, le ordenó qué debía hacer, el mensaje que debía llevar al pueblo de Israel. El responder implica, el responder el llamado implica disponibilidad. Estamos hablando del ministerio, estamos hablando de personas a los cuales Dios ha llamado a ejercer un ministerio. Estuvimos hablando de los ministerios, que es el apostolado, hablando de lo que es el pastorado, hablamos de lo que es el maestro, el educador, hablamos de lo que es el ministerio de el ministerio apostólico o apostolado, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral y el ministerio de la enseñanza o de educación. Entonces, aquí, al nosotros responder al llamado, nosotros tenemos que decir, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Se requiere también al responder al llamado, se requiere obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo debo estar dispuesto a decir, haré lo que tú digas, Señor. Fue lo que dijo Isaías. Y otra de las cosas que implica al responder al llamado que Dios nos hace a ejercer el santo ministerio es entrega. Y esta entrega significa que se haga la voluntad de Dios, no la mía. La voluntad de Dios, no la mía. Son cosas que debemos tener muy en claro. Cuando respondemos al llamado, Dios se encarga de abrir las puertas. Eso quiero que tenga bien en claro, hermano, a ti que Dios te ha llamado al santo ministerio, ya sea apostólico, ya sea evangelístico, ya sea pastoral, ya sea profético, o ya sea a la educación o la enseñanza. Entonces, Dios abre las puertas. O sea, si Dios te manda, si Dios te llama, Él te manda y Él te envía, entonces Dios te respaldará. Dios te respaldará. Y Dios va a proveer los recursos. Y te vas a guiar en el camino del servicio. No olvide esto. Dios se encargará de abrir las puertas. Si Dios te llamó a ejercer el ministerio, cual sea los ministerios, Dios va a abrir las puertas, Dios va a proveer los recursos, Dios te va a guiar
en el camino del servicio. O sea que no te preocupes, que si Dios está contigo, no hay quien esté contra ti. Se levantará mucho en contra, lógico que sí, pero Dios estará como poderoso gigante para pelear la batalla. Así que, hermano, amigo, por favor, traten de compartir con sus amigos, familiares, hermanos de la iglesia, este momento de transmisión. Quiero hacer una ilustración donde un campesino no esperaba a tener toda la tierra lista para sembrar. El campesino no esperaba tenerla lista toda. Comienza con lo que tiene. Recuerde esto, si no tiene todo listo, comienza con lo que tiene a mano. No espere a tenerlo todo. Comienza por favor, con lo que tiene. Así el creyente no debe esperar a sentirse completamente preparado, sino dar el paso de fe, confiando en el Dios que completará la obra. Quiero hablar un poco ahora del propósito del ministerio. Según Efesios capítulo 4, verso 12, el propósito del ministerio es triple. ¿A qué le llamo triple? Bueno, triple es porque está llamado, este propósito es a perfeccionar a los santos. Número 2, hacer la obra del ministerio. Y 3, edificar el cuerpo de Cristo. Ahora veamos. Leíamos anteriormente que en Efesios capítulo 4, verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero abundar un poco más en el libro de los Efesios. Efesios, en su capítulo 4, nos habla sobre la unidad del Espíritu. Pero quiero leer por lo menos 2 versos anteriores. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora el verso 12 dice que todo esto es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Qué importante asumir con responsabilidad el ministerio que Dios pone en tus manos. Y si hablando de ministerio, Dios te da talentos, también esos talentos tú tienes que tomarlos en serio y ponerlos en las manos de Dios, y que no lo haga ni por presunción ni por ego. Debes hacerlo para glorificar a Dios, no buscando gloria para ti. Al contrario, debe ser para glorificar a Dios. Y cuando tú hagas esto,
entonces dice la palabra de Dios que Dios te va a exaltar. ¿Por qué? Porque te humillaste. Reconociste que nada de lo que tú tienes y puedes hacer depende de ti, sino que depende del Dios de los cielos. Entonces, al perfeccionar, encontramos que el propósito del ministerio es perfeccionar a los santos, es capacitar a los creyentes para vivir conforme a la voluntad de Dios. Este es el propósito del llamado al ministerio. Mi responsabilidad es enseñar a otros, o sea, capacitar a otro creyente para que puedan vivir conforme a la voluntad de Dios. Número 2, o sea, propósito número 2, es hacer la obra del ministerio. ¿Qué quiero decir cuando hablo de hacer la obra del ministerio? Es capacitar, es servir activamente en la expansión del reino. Es servir activamente en la expansión del reino. A esto se llama hacer la obra de Dios o la obra del ministerio. O sea, yo no puedo sentarme. Yo debo dar por gracia lo que por gracia he recibido. O sea, no puedo ponerme obeso de conocimiento y no compartirlo con otros que están necesitando el conocimiento de la palabra de Dios, la preparación, la capacitación y que vengan al reino de Dios. Y tercer propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Esto significa hermano, amigo, sobrino, siervo del Señor, ministros. Significa fomentar la unidad, el crecimiento espiritual y el amor fraternal. ¡Wow! Cuando hablamos que el propósito del ministerio, del llamado en el ministerio es edificar el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros debemos fomentar, o sea, promover la unidad. Debemos promover el crecimiento en la parte espiritual, donde debemos orientar que cada día debe iniciar con un grado más elevado en el espíritu, la parte más espiritual, abandonando ciertos efectos o ciertos deseos que no son propios del espíritu, sino que son deseos carnales que nos hacen distanciar de la presencia de Dios. Y también debemos fomentar el amor fraternal. Cuando hablamos que debemos fomentar el amor fraternal, o sea, la unidad, el crecimiento espiritual y el amor fraternal, estamos hablando que debemos promover el amor entre familia, el amor entre hermanos, el amor entre compañeros, el amor entre pareja, el amor entre hijos, padre, el amor entre los vecinos. Estoy hablando del amor de Dios. Y esto no corresponde a nosotros lo que hemos sido llamados al ministerio. Y este es el propósito en el cual Dios nos ha encomendado. Y quiero ya concluir diciendo, cuando el ministerio se ejerce correctamente, la iglesia madura y se convierte en una comunidad saludable, fuerte y misionera. Estoy hablando con aquellos que son evangelistas, con aquellos que son misioneros, con aquellos que ejercen al
alguna función dentro de la iglesia, con aquellos que ejercen el ministerio de la evangelización o profético o pastoral, pero también a ti que quizá no ha aceptado a Jesús, pero necesita escuchar y necesita obedecer el llamado que Dios te está haciendo hoy, para que sepas de que estas cosas deben funcionar en ti. La unidad, el crecimiento espiritual y el amor fraternal, que tienes que mezclarse con el amor que viene de Dios, que es el amor ágape. Quiero, continuando la conclusión, con esta ilustración. Un cuerpo humano crece cuando cada órgano cumple su función. Si un miembro no trabaja, todo el cuerpo sufre. Así también la iglesia crece cuando cada creyente cumple fielmente su ministerio. Así que a ti, que Dios te ha llamado a ejercer un ministerio, debe ser diligente en la obra de Dios, porque a eso Dios te ha llamado. Concluyo diciendo, el llamado es para ti. Dios te llama con amor divino, porque por encima de la circunstancia, por encima de tus debilidades, por encima de tus fallas, el amor de Dios sigue para ti. Y Él te hace este llamado. Repite conmigo. Padre amado, gracias por hablar a mi vida en esta hora. Te pido perdón por todos mis pecados. Me aparto de ello y a partir de hoy te serviré en espíritu y en verdad. Me reconcilio contigo, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca más. Y quiero hacer esta última oración por los que están conectados. Los que hice la oración, visiten la iglesia más cercana, llamen a un pastor cercano que le dé asistencia, visiten la iglesia, así que no dejen de hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús quiero clamar a ti por cada uno de los que están conectados. Bendice su familia, bendice su finanza, bendice su hogar, bendice su vida espiritual, Señor, y pon un sello del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Reprende todo espíritu de escasez, todo espíritu de miseria, reprende todo espíritu que quiera traer contienda, y que tu presencia fluya como río de agua viva en ese hogar, reprendiendo toda malicia, todo espíritu de infidelidad, todo espíritu de maldad, y que la gracia y la misericordia sea en ese hogar desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Será hasta una próxima transmisión. Tu hermano y amigo Domingo Rodríguez. Dios te bendiga.